al que hemos llamado Desde el Balcón, aunque hoy estamos desde el sofá. Desde el sofá número 1, desde el balcón 41, ¿puede ser? Creo que Sí, es 41. 41. 41. Y hoy vamos a estar hablando de Génesis capítulo 18. Así que les pedimos por favor de ir buscando en sus Biblias. Antes que nada vamos a orar. Les damos la bienvenida de cualquier lugar del mundo que nos estén mirando. Gracias por hacerlo. Si quieren comentar en este programa, pueden buscar en Facebook, en los grupos de Facebook, el grupo que se llama Iglesia ABC Suiza. Iglesia ABC Suiza. Allí pueden hacer la amistad o aún está abierto el grupo. Y si van en directo allí, esa es la fuente de la que proviene. Después los compartimos en muchos otros lugares. Si ustedes quieren poder comentar, está nuestra hermana Génesis atrás, que es la que recibe los mensajes, los saludos, las cosas que se comparten, etc. Y tengo aquí conmigo a mi hermano Esteban Bolinches, desde Cataluña, ¿no?, que nos va a estar compartiendo. Juntos vamos a estar abriendo la palabra en Génesis capítulo 18. Queremos orar. Si tú, hermanos, puedes orar, en tanto yo comparto los grupos y después entramos directamente en el estudio expositivo de este capítulo, pero muy, muy práctico para nuestras vidas, como intentamos siempre hacerlo. Y buscando siempre a Cristo Jesús. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. Exacto, esa era la temática, el Evangelio en el Antiguo Testamento y Cristo en el Antiguo Testamento, y ya llegamos al capítulo 18 de Génesis. Amén. Bendito Señor, muchísimas gracias porque en esa cruz tú rompiste el velo para dar libre entrada a tu pueblo ante tu presencia, para que podamos presentarnos ante ti, Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias, Señor, por no dejarnos solos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia vanidad. Gracias, Señor, por ser tú el que opera nuestra salvación de principio a fin, el que aumenta nuestra fe, el que la hace madurar, el que la hace crecer. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu obra, Espíritu Santo, no podríamos estar sentados en este sofá con la disposición de querer ver que tu bendición, el entender tu palabra, el poderla vivir, el meditar en tus estatutos, el buscarte a ti, Jesucristo, no pudiera ser si no fuera por ti, si no fuera porque nos atraes. Gracias, Señor, por estos momentos donde, en medio de la debilidad física, mental, espiritual, queremos suplicarte que tu presencia venga con poder a nosotros, de forma que muchos que están escuchando o que vayan a escuchar sean bendecidos y puedan caer a tus pies, Jesucristo, y que todos sus ídolos puedan ser arrebatados. Y, Señor, que muchos puedan caer a tus pies para pedirte perdón y adorarte y entender que la verdadera Navidad no es todo lo que el mundo quiera aparentar en sí, es que Cristo nazca en el corazón de un pecador. Es que Dios se encarnó, es que tú viniste a buscar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Queremos hablar de ti esta noche y queremos buscarte en cada rincón de este capítulo 18 de Génesis. Gracias, Señor. Ven a hablar con nosotros, así como lo hiciste con Abraham tantas veces y de tantas formas. En el nombre de Jesucristo te lo pido, encomendando este tiempo. Amén. Amén. Bueno, Génesis 18 no es ni un final ni un principio. Nos pilla el capítulo en medio de, humanamente hablando para Abraham, turbulencias. Una vez más. Una vez más, porque forma parte, como hemos hablado, del proceso que Dios hace para madurar la confianza, la fe, la esperanza y la perseverancia de aquellos que Dios, con mucho amor y cariño,
llama, regenera, santifica y, cómo no, en medio de este llamado hermoso, justifica, como estamos viendo cómo Abraham fue justificado por la fe y ahora cómo era tratado, ¿no?, en medio de todo esto. Así que vamos a profundizar en el capítulo 18. Tenemos varios conceptos. Vamos a estar mirando del versículo 1 al 8 cómo Dios una vez más condesciende. Es Dios trascendente, sublime, incomprensible, ha creado todas las cosas, es Dios en parte misterioso porque hay muchas cosas que no entendemos y a lo mejor no entenderemos y a lo mejor tenemos toda la eternidad para entenderlas. Es trascendente. Pero lo hermoso es que no se queda simplemente en la trascendencia, en la incomprensión, sino que se revela, condesciende, toma forma humana, y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y interactúa con los seres humanos. Pero para que puedan interactuar, primeramente capta al hombre, lo atrae, opera en su ser y luego comunica su voluntad, ¿no? Amén. Y esta es la vida de Abraham, pero esta también, si tú que escuchas te has arrepentido a Jesucristo, si la gracia de Dios te ha inundado y te ha sumergido en la vida espiritual de poder ser limpio y vivir en el Señor, estás experimentando esto. Y si aún no, amigo mío, arrepiéntete a Jesucristo y pídele perdón por todos tus pecados al Señor para que puedas ver su poder, su amor, cómo condesciende a ti, que no mereces nada bueno de parte de Dios, ¿no? Y sin embargo, el Señor manda que se arrepientan todos, para que por medio del arrepentimiento podamos experimentar cómo el Dios sublime y glorioso condesciende, el creador de los planetas, las estrellas, las galaxias, condesciende. Imagínese esto, ¿no? Que usted es un hombre rico, poderoso, que le sobra el dinero, que se dan los lujos de todo tipo, conducir buenos carros, usar 100 carros al año y cada semana, cada mes uno nuevo. Imagínate y te llama la atención una persona pobre, sucia, que ante la sociedad es repugnante, bajas del coche, lo lavas, lo vistes, lo entras dentro de tu carro, lo llevas a tu mansión, le enseñas todas las cosas que tienes, le preparas un banquete. Amigo mío, si esto existe entre los humanos y ni nos extraña hoy en día y aún pasa entre los humanos, pecadores, haciendo con pecadores, ponte en mente el Dios santo, puro, limpio, habiéndolo hecho conmigo, porque lo ha hecho, habiéndolo hecho con Mirko, porque lo ha hecho, habiéndolo hecho con Génesis, la hermana, porque lo ha hecho, habiéndolo hecho contigo, si lo ha hecho, y si no, mírate, aparentemente puedes muy hermosamente aparentar cosas muy bonitas, pero ante los ojos de Dios eres ese mendigo repugnante, pobre, sucio, hablando espiritualmente, el pecado ante los ojos de un Dios santo, y Dios, por su pura gracia, si tú te arrepientes, Él entra a tu vida y te sienta a la mesa para que disfrutes del banquete que hoy deseamos mostrar, deseamos ofrecer, no nosotros, sino queriendo que sea Dios por medio nuestro, ¿no? Y si eres ya uno de aquellos mendigos que fue llamado, transformado por el poder de Dios, deleítate, porque el Señor no deja de brindarnos más y más de su cariño y de su bondad. Amén. Y eso es lo que hará con Abraham una vez más. Dice el himno: del portal de los pobres al palacio del rey. Ya no soy forastero, ahora soy de su grey. Amén. Y aunque no lo merezco, le doy gracias a Dios. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Viejo himno, ¿no? Siempre me llamó la atención eso, del portal de los pobres al palacio del rey. Y aquí tenemos un hombre que era rico humanamente hablando, tenía muchas riquezas materiales, pero no fue verdaderamente rico sino hasta cuando Dios se le apareció, se le presentó y lo justificó, ¿no? Y por eso se habla del justo Abraham, declarado justo por la justicia de Dios, por la obra de Dios, por gracia.
Entonces, Podemos empezar a leer el capítulo 18. ¿Qué piensas, hermano? bien. ¿Quieres decir algo más? Bueno, solamente que hemos partido esto en 1, 2, 3, 4 divisiones. 4 conceptos, 4 divisiones en las que vemos la condescendencia. Del versículo 1 al 8. ¿Sí? Después vemos del 9 al 15 la sonrisa divina del Omnipotente. Luego vemos del 16 al 19, Dios da a conocer su voluntad una vez más. Y luego del 20 al 33 veremos una intercesión en contra del divino decreto. Y cómo en esto se muestra la voluntad divina, ¿no? Amén. El decreto de Dios. El decreto de Dios. O la verdadera voluntad de Dios, aquella que sucede. Sí. Leemos. Yo leo los primeros 8 versículos y tú nos vas introduciendo al tema. Dice así. Yo leo de la 1960, pero no importa, da lo mismo. Cuantas más traducciones haya, mejor. Él tiene la textual. Tiene la textual, ¿no? Es la textura. Y aquí tenemos 1960. Dice así. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Qué hermoso, ¿no? Todo esto lo has dividido como la condescendencia, ¿verdad? Sí. También la gastronomía cruzcéntrica, Ok, por el banquete y la comida. ok. O sea, en toda la comida, el cordero y todo esto, veía el sacrificio de Cristo, ¿no? Amén. Sí. También me venía este texto, ¿no? Juan 8:58, que los fariseos, ¿no? Le estaban diciendo a Jesús, como siempre, que lo rodeaban buscando a ver cómo lo podían hacer caer. Y dice que en Juan 8:57 dice: por esto los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Bueno, primeramente ya nos estamos abalanzando, ¿no? Pero solamente para hablar de la condescendencia, dice que después se le apareció Yahvé, una vez más se le aparece a... A ver, vamos a dejar claro aquí. Vamos a dejar claro aquí. ¿Quiénes son estas 3 personas? Bueno, Porque muchos no lo saben, o se lo pueden cuestionar, Abraham ya dice quién es. por supuesto. Primeramente, Yahvé se le apareció, versículo 1, en el encinar de Mamre. Una vez se le aparece, Abraham alza sus ojos y ve a 3 varones erguidos frente a él. Después de todo esto se postra en tierra, pero cuando ya se postra en tierra no habla en plural, habla en singular, se refiere a uno como Señor. El versículo 3 dice: y dijo Señor, a uno de los 3. A uno de los 3 se le refiere como a Señor, como Adonai. Descarta a los 2 y se centra en uno. Suponemos O sea, la que adoración es centrada a uno de ellos. Sí, y suponemos que para que se centrara en uno es que tenía que ver algo en él. Y no sabemos, porque Yahvé se aparece en el versículo 1. En el versículo 2 ya está postrado y está tratando a uno que está físicamente en apariencia, se le está tratando de Adonai, de Señor. Entonces, partiendo de estos 2 puntos,
creemos que aquí el que condescendiente es el Señor Jesucristo mismo. Ujú. El que condesciende, Condesciende, el exacto. que condesciende. Es Jesucristo mismo, ¿no? Es aquel Jesucristo que era interrogado por los judíos que le decían, tú que no tienes 50 años, ya has visto a Abraham, y aquel que se le aparece a Abraham después de unos cuantos miles de años después, le responde, Jesús les dice, Juan 8:58, en verdad os digo. Ojo, cuando decía en verdad os digo es porque iba a venir algo de peso. Aunque todo lo que decía Cristo era de mucho peso, pero cuando él decía de verdad, en verdad, es porque ya era un peso que abarcaba todo el peso del ya lo dicho. También lo hacemos nosotros. Muchas veces cuando queremos enfatizar una idea decimos, de verdad te lo digo, de verdad, ¿verdad? Lo hacemos así. Y Jesús usaba ese modismo de su tiempo y suyo para poner en claro una verdad que era cierta, pero para realzarla aún más. ¿Qué dijo? ¿De verdad te digo? Dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. O antes que Abraham fuese, yo soy. Dice. Y mira cómo les sonó esto. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Por qué le iban a tirar piedras? Por un sencillo concepto hebreo, bíblico, no talmúdico ni cabalístico, bíblico de la Torá, que es todo el que decía yo soy, no decir yo soy el carpintero, sino yo soy el eterno, yo soy, antes de Abraham, era como decirle yo soy Yahvé. Yo soy el que soy, yo soy el que se le apareció a Moisés, yo soy. Pero claro, no te lo dice Esteban, te lo estaba diciendo el carpintero, el hijo de José, el hijo de María, aquel que nació en un pesebre, te lo decía ese. Entonces, para llegar al punto de creer a ese, pues Dios tenía que haber primeramente obrado un milagro en tu corazón, ¿no? Pero si no, era locura pura, ¿no? Usaban el nombre de Dios, o sea, decir yo soy era también Yahvé en algún modo, ¿no? Y en eso realmente era blasfemia. Ellos no lo pronunciaban. Por eso, claro. Jesús lo pronuncia y no solo, sino que se lo aplica. Está hablando de una preexistencia, lo que obviamente para cualquier judío normal sabían que se estaba atribuyendo características divinas. Claro. Estaba diciendo en algunas otras palabras o de otro modo que era Dios, que es Dios. Él lo estaba diciendo. Por eso lo quieren apedrear. Claro. Pero bueno, aquí lo vemos, antes que Abraham fuese yo soy, aquí lo vemos a Jesús, el que habla con Abraham, en el capítulo 18 de Génesis. Y después, ¿qué podemos decir de estos dos semblanzas de hombres? Bueno, sabemos que eran ángeles, son ángeles que acompañan a Jesucristo, pero para luego ejecutar un plan que el Señor ya tenía decretado, ¿no? Muy probablemente, podrían ser Gabriel y Miguel, podrían ser algunos de ellos, ¿no? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. No lo sabemos, pero pueden ser. Lo que sabemos es que el hombre no puede ser adorado. El único que puede ser adorado es Dios. Tampoco los ángeles deben ser adorados. Tampoco, nadie más puede ser adorado sino solamente Dios, ¿no? Porque fuera de Dios la adoración se convierte en idolatría. Entonces, ¿de qué forma creemos que este ángel de Jehová, aparentemente este varón, uno de los tres, recibe la adoración, recibe el ser llamado Señor y luego tiene la autoridad de poder recibir una intercesión? ¿Verdad? Entonces, viendo esta perspectiva, sabemos desde ya toda la perspectiva bíblica que el que toma forma es el Hijo, que el Padre nadie lo ha visto, ¿no? Y desde esa perspectiva, Dios es espíritu. Dice Juan, el Padre nunca nadie lo ha visto, ¿no? Nunca nadie lo ha visto, ¿no? Sí. Entonces vemos que la imagen de Cristo es la imagen de Dios invisible. Y no es una mera suposición, porque ya llegaremos al versículo 17, donde dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Está hablando Dios mismo, ¿no? Claro. Y bueno, lo veremos. Sí. Entonces, después de esto que dice, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Y aquí vemos las maravillas de Dios, de cómo el Señor usa lo común, lo normal, el comer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido estar comiendo juntos, no? El hospedar. El hospedar, el incluso decirle, no te vayas, ¿no? O
sea, algo típico a lo mejor de la cultura. Otra cultura le he dicho, bueno, si te vas, bueno, adiós, Volvemos tarde. ya, ¿no? No, aquí el retenerlo. Él había captado que tenía a Dios delante de él en forma humana. O sea, es tan glorioso esto. Bueno, ya lo había visto en pasado, en teoría, ¿no? Sí, ya lo había visto en varias formas, ¿no? En la presencia, cómo se movía entre los sacrificios, ¿no? Sí, en visión, pero ahora lo tenía presente en el tiempo-espacio. El Dios soberano, creador del universo, se le ha puesto ahí en persona y ahora Abraham no puede hacer otra cosa que servirle. Un manjar. Y vamos a estudiar por encima este manjar, ¿no? Él rápidamente le dice a versículo 4, tráigase ya un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo el árbol. Aquel que tenía que lavar después de unos cuantos cientos de años adelante los pies de los discípulos, ahora se tenía que lavar sus propios pies, ¿no? Es muy fuerte, no sé, aquí Abraham a lo mejor está con la cabeza que no sabe qué hacer, ¿no? O sea, en su vejez, imaginaos un anciano, canoso, un hombre ya mayor, muy mayor, como va a definir después. Bueno, podríamos también decir en algún modo, y esto es una mera suposición, pero no creo que sea tal, sino real, ya Dios había aparecido a Abraham, ¿no? Y quién sabe cuánto, habían pasado muchos años desde la última aparición, ¿no? Había pasado muchos años, ¿no? O al menos había pasado un tiempo. Es muy probable que cuando uno experimenta las apariciones de Dios lo desee nuevamente, ¿no? Entonces en algún modo quería más tiempo con esa presencia del Señor, ¿no? Sí. Por eso en algún modo le dice, quédate, quería gustar de ese privilegio. De Como ese tantas veces has venido, me has dicho algo y luego ha habido un intervalo de tiempo que no ha habido nada más, ¿no? Sí. Quería aprovechar el tiempo, ¿no? Me parece muy bien, hermano. Reteniéndolo al Señor. Y llevándolo a nuestras vidas es así. Amén. Hay tiempos donde uno está más en su presencia, donde uno experimenta más del Señor, y hay otros tiempos que son un intervalo donde vivimos por la fe, pero es siempre por la fe, ¿no? Amén. Sin embargo, el Señor permite momentos donde somos más capacitados, donde su presencia es tan fuerte y visible y clara, sí, que lo deseamos siempre, ¿no? Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así nuestra alma, ¿no? Así te anhela, ¿no? Así Nuestra te alma, anhela. el Salmo 42, ¿no? Amén. Así es, así es. Y cuando leí alguna vez algún comentario sobre ese salmo, decían que los ciervos muchas veces comen restos de serpientes que tienen veneno, entonces quedan con una sed enorme y desean tanta agua y corren a esta agua, ¿no? Así decía el autor, ¿no? Y así nosotros, muchas veces cuando estamos en sequedales, como tú dices, en nuestras vidas, aún renacidos, aún buscando la santidad y todo, Dios permite momentos de aflicción, de desolación, de sequedales espirituales, digamos así, y deseamos esas corrientes de agua que el Señor puede darnos. Amén. En su presencia, a través de su palabra, con los medios de gracia, ¿no? Amén. Creemos que es uno de los motivos de esta intensidad de hospedar, ¿no? Al varón al cual se ha postrado y a los otros dos que no se ha referido ni como a Señor ni tampoco se ha postrado. Sin embargo, también los sirve a los otros dos y les dice, tráigase un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo el árbol, ¿no? Ese árbol, ese encinar de Mamre, ¿no? Donde él esperaba, donde él se sentaba, donde él tenía la sombra. Ese Mamre que, si os acordáis, era un árbol resistente, fuerte, que podía crecer muchísimo. A comparación de la sombra de estar ante la Sodoma y Gomorra, ¿no? Y pienso también que en algún modo, obviamente, todo esto es un cuadro de la Nueva Jerusalén, del futuro, ¿no? Y de este deseo que dice Hebreos que tenía Abraham por esa tierra, esa patria celestial, Sí. digamos, ¿no? En algún modo, cualquier tiempo que pasamos con el Señor y deseamos estar con Él, como aquí Abraham, es simplemente un reflejo de lo que será la eternidad, ¿no? Ese deseo, ese anhelo ferviente, ¿no? Dice, mientras tomó un trozo de pan para que sustentéis vuestro corazón. Versículo 5. Luego seguiréis adelante, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, haz como has dicho. Bueno, aquí vemos la humanidad de Abraham, ¿no? Sí. O sea, después de haber visto Melquisedec, después de haber tenido encuentros de todo tipo ya, ahora ya es como, bueno, comete un poquito. O sea, le está diciendo que coma un poco ante aquel que se ha postrado y le ha dicho a Adonai, dicho, come un poco y sustenta tu corazón. Para eso viniste y le ve dice. tanta humanidad en aquel que adora,
que ve que es Dios porque le dice Yahvé y le dice Señor, pero a la vez ve que es humano. Y lo trata como humano, pero a la vez no puede perder de vista que es Dios, porque ya lo ha reverenciado. Y así es nuestra relación con Cristo. Le contamos nuestras cosas, vemos que Él fue tentado en todo, pero no pecó, y le contamos nuestras tentaciones, nuestros pecados, como si fuera hombre, porque es hombre. Pero a la vez le pedimos cosas que solo Dios puede responder, porque solamente Dios conoce, y solamente la mano divina puede llegar a esos lugares. Y no solamente le pedimos, le agradecemos porque solamente Dios puede darnos todo lo que nos ha dado y ha hecho todo lo que ha hecho. Él es digno de toda gratitud, ¿no? Bien. Aquí vemos la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Maravillosamente, en una experiencia de un hombre viejo que vive por la fe pese a todos sus pecados, pero sobre todo está sustentado por el Dios hecho hombre. Y también yo veo aquí, Por el Dios sublime, glorioso. yo veo aquí también la humanidad de Abraham, en el sentido de su miseria, de la falta de visión espiritual. Porque está diciendo ustedes... Como la samaritana o el a mí Nicodemo. me hace pensar a Pedro, cuando se encuentra en el monte de la transfiguración, ¿no? Sí, sí. Y él quiere preparar algo, ¿no? Y dice la escritura, Casas. no sabía ni lo que decía, ¿no? Sí. O sea, creo que aquí Abraham le dice, ustedes vinieron para esto, para comer y para tomar, y la verdad que no es así. No, yo vine a por él, a hablar con él. Pero bueno, directamente. pero ellos dijeron, haz así como has dicho, está bien. Sí. Dios en su misericordia condesciende, como tú Condesciende. dices, ¿no? Hermano, yo me Condesciende veo a ahí, nuestra me veo humanidad. ahí tantas veces en el ridículo de mi humanidad, porque A ver. si lo miramos desde una perspectiva real, somos ridículos desde que gateamos, desde que salimos de la vagina de nuestras madres, llenos de sangre, con el cordón umbilical, llorando, y nos tienen que pegar en la nalga. Es todo muy bonito y glorioso, pero es ridículo en vez, ¿no? O sea, ¿cómo no ve un ángel celestial? Pues como no tengan misericordia en sus ojos... Yo vi dos partos de frente, lo Vale. vi salir. Tú no ¿Qué? creo que lo has visto. No, pero bueno, lo he visto no en directo, pero sí en reportajes. Ok. Y no soy consciente del día que me pasó a mí. Imagínate si es ridículo, que ni me acuerdo. Un día tan hermoso, ni me acuerdo. Y nada, luego nos volvemos en viejos que nuevamente nos tienen que cambiar los pañales, que nos arrastramos, perdemos la memoria, empezamos a decir estupideces, empezamos a perder el tacto, empezamos... La ridiculez por el pecado. Sí. Y en Pero- todo ese tiempo, de nacimiento a la muerte, falta de visión ridículos, espiritual. nos pillamos el dedo con un martillo, se nos quema la comida, nos ponemos los pantalones al revés, nos cordamos la camisa mal, nos despeinamos, nos salen caries en los dientes y nos duele la boca, perdemos la visión y tenemos que ir con gafas que ni nos gustan, no sabemos escribir bien, tenemos accidentes de coche, nos enfermamos y nos vemos en la cama retorciéndonos de dolor de barriga, como me ha pasado a mí. Ridículo, ridículo. Comparado al Dios sublime, glorioso, ridículo. Vemos a un David que baila con fervor, pero luego tocan el arca, uno muere y se va triste a casa. Es ridículo. O- La vida humana aparentemente es vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es ridículo, todo es ridículo. ¿A qué aspiramos? Riquezas, comodidades, ridículo. aún las cosas que el hombre quiere presentar a Dios, como aquí Abraham, corre de aquí para allá, a Sara le dice prepara esto, va a buscar el mejor de Jehová en la tierra y su plenitud. Dice el Salmo, si tuviera hambre no te lo Sustentarse, pediría, o sea, no primero, te lo pediría a ti, ¿no? O sea, Pero- es ridículo esa situación es también. Y eso representa lo que muchas veces los hombres quieren dar con sus obras, con lo que hacen, podemos aplicarlo, ¿no? Sí. No es este el caso, pero muchas veces los hombres tratando de comprarse el favor de Dios o de tratando de que Dios se quede ahí por lo que ellos hacen, de verdad Dios no necesita nada de nosotros, ¿no? sí, me viene un texto a la mente que debo buscar porque no sé dónde está, pero dice así, Jesucristo, pienso que a los fariseos, ya que todos ellos se llenaban de esa ridiculez tradicionalista, el Señor al final les dijo, para lo que el hombre es sublime, para Dios es abominable. Ujú. Es decir, es desagradable, llega a ser algo que a Dios lo enoja incluso, ¿no? Interesante, no solamente quiero quedarnos en esta perspectiva de la ridiculez, sino más allá. Cómo Dios en su soberanía, estamos viendo aquí en este texto, cómo Dios usa la ridiculez humana para exaltar su gloria. ¿Y qué sería la palabra contraria a ridículo? Es difícil, ¿eh? Glorioso, No. sublime. Si quieres. Sublime. No creo que sea el antónimo, pero sí. Solemne.
solemne o algo Sí, sublime, o serio, solemne, algo glorioso. respetable. O sea, Dios Algo usa respetable, la podríamos ridiculez de un carpintero que coge un árbol, que tala, que hace un madero para que algo solemne pase en esa cruz. Es Lucas 16:15 el versículo que has dicho tú. Lucas 16:15 dice, para lo que al hombre es sublime, para Dios es abominable. Pero no tiene despropósito. La ridiculez en la que estamos, hay un texto también que dice que Dios ha querido poner estos tesoros maravillosos de la salvación, el Espíritu Santo en vasos de barro, para que la gloria sea suya y no nuestra. O sea, tiene sentido, tiene propósito. Que tú te veas ridículo, que ayer estabas andando y te tropezaras por la calle. Aquí el suelo ya está medio helado y ya la gente empieza a ingresar de urgencias porque se rompen las piernas y las espaldas y hay problemas por todos lados. Que Dios nos guarde este invierno, porque pasa. Conozco gente que ha muerto resbalando en Y la se iglesia. partió la cabeza, ¿no? Sí, se han partido la Imagínate. cabeza. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué propósito tiene la ridiculez de Abraham, la tuya y la mía? Mucho propósito. Por todo un ridículo de historias de hombres pecadores en la historia de redención, él manifiesta algo sublime, algo glorioso y algo triunfal. El Evangelio de Jesucristo. Condescendencia de Dios hacia el hombre, ¿no? La condescendencia de Dios hacia el hombre. Entonces, podemos ya pasar al siguiente punto. Sí, por supuesto. Hay mucho detalle. Versículos 9 adelante, leo. Pero espera. El 6 dice, ¿qué más quieres decir? Abraham, no, pero para leer, ¿no? Abraham se apresuró leemos. a entrar en la tienda de Sara y dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas. Enseguida, corriendo hacia la vacada, Abraham tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al mozo y éste se apresuró a aderezarlo. Juntamente con el becerro que había aderezado, tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos, y mientras él se mantenía en pie junto a ellos, debajo del árbol, ellos comían. Y Abraham sudando. De todo lo que había corrido. Y todo ahí. Y dice el versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo, aquí de nuevo vemos que pasa del plural, de la pregunta del versículo 9 al singular, ¿no? De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Cuántas veces hemos hecho esto de escuchar atrás de una puerta, no? Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Qué maravilloso, ¿no? Estamos hablando de dos ancianos ya adentrados en edad, como define la palabra, ¿no? Dos abuelitos, dos ancianitos. Dios usa lo ridículo para condescender y hacerlo majestuoso, glorioso, en lo cual Él es muy glorificado. Y esto pasa en tu vida si Dios ha transformado tu corazón, si te has arrepentido de tus pecados, y en la mía. Y si no, amigo, reconoce tu ridiculez, reconoce la vanidad, reconoce que todo pasa, que podrás estar construyendo imperios y castillos, y la piedra más pequeñita que ni te imaginas tumbará todo ello lo tumbará. Un niño que nació en un pesebre venció al imperio de la muerte, venció al diablo y venció el pecado de un pueblo escogido por gracia. Y ahora este que había estado comiendo de este banquete, que ya hablaba de su propio futuro, de que el Cordero Pascual iba a tener que ser sacrificado para que en esa cruz pudiera ser ofrecido,
aquellos que Abraham ya vio en la multitud de los cielos, de estrellas y de arena, ahora empieza en su condescendencia ya a tratarlo. Y ya han acabado de comer y entra el Señor Jesús en materia. Otra vez, volvemos al pacto, volvemos al monotema con el cual yo te estoy tratando, Abraham, desde el principio hasta el fin. El pacto, la redención, el plan eterno, el decreto, esta línea hermosa. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, escogido por gracia, ¿no? La justificación por la fe. Aquí es maravillosa la escritura porque pasa de una escenografía general de la situación, de una panorámica, y nos traslada al corazón de Sara. Porque en realidad aquí vemos cómo Dios mira el corazón de Sara, ¿no? Entonces se pasa de una escena general que deja ver en las acciones de Abraham tanto deseo por el Señor, y llegamos al versículo 12 donde Sara, después que escucha esto que para ella en su humanidad es ridículo, tan ridículo como lo que Abraham quería darle a Dios y le dio, Sara ahora piensa que lo que dice Dios es ridículo, ¿no? Aquí vemos los dos opuestos. Sí. Y dice eso nos pasa, a veces creemos que lo que dice Dios es ridículo. Exacto. Imagínate si somos ridículos. Doblemente ridículos. Somos doblemente ridículos porque en vez de tomarnos en serio lo que Dios nos dice, a nosotros ridículos lo tomamos por ridículo. Y dice que Sara rió entre sí. Entonces aquí entramos en el corazón de Sara. Magnífico, ¿no? Como la palabra del Señor nos desvela los misterios. Pero es como que Dios permite que la situación se degrade a la pureza de la ridiculez. Decirle a una mujer que va a tener un hijo, pero que ya era estéril desde que nació la pobre mujer. Y que además... Y no solamente esto, que el óvulo estaba muerto. O sea, ya no había óvulo, ¿no? Yo no sé cómo es eso. ¿Hay óvulo o no hay óvulo cuando la mujer tiene ya 90 años? No podía Génesis. tener hijos. Cuando tengas 90 años, ¿tendrás óvulos? O sea, la mujer ya no ovula. No, es pregunta que no sabemos responder. Bueno, ayudadlo, no sé, la gente no terminado. comenta, están todos ahí expectantes. ¿Hay alguna pregunta, algo, nada? No, ayúdennos, no sabemos todo. Claro, alguien que sepa. Lo que sabemos es que... Ya la mujer ovula cuando tiene... No, porque la ovulación es con la regla. Era imposible que pudiera tener No tenía hijos. periodos. Ya no lo tenías Claro, más. no ovula más, Claro. Había cesado ya la costumbre de Si la no mujer, ovula es que ya no hay versículo óvulos. No había óvulo donde entraba un esperma. ¿Y Abraham tenía espermas? ¿Hay espermas cuando se tiene más de 90 años? Sí, eso sí. ¿Sí? Sí. Pero están ya pobrecitos la fertilidad, que no la caminan. La fertilidad es poca. Después, aparte no sabemos cómo eran los hombres. O sea, si un joven tiene millones y millones, a lo mejor un hombre de 95 tiene 10. Y de los 10, solo uno se mueve un poquito aún. La cuestión era... Sabemos que era tan ridículo que ella ríe. Mira, en su corazón. Hermanos, no sé, tómatelo personal. Yo me lo estoy tomando muy personal para mí. Dios ha permitido que mi vida llegue a puntos y niveles de suma, auténtica, en su pureza, genuina, ridiculez. Total. Absoluta. ¿Para qué? Para que Dios, al exaltarme, para que Dios, al mostrarme el camino y nuevamente levantarme de esa ridiculez, la gloria se fuera para Él. Y mucho más, Dios permite que tu ridiculez sea contemplada y vista por aquellos que están ciegos por su ridiculez. De forma que es tan visible tu ridiculez por todos los que te rodean y eres tú tan consciente de tu propia ridiculez de vida, de tu misma personalidad, tu mismo carácter, tu vida económica, tu vida familiar, todo en sí aparentemente te rodea, que el Señor usa eso para glorificar su nombre sobre todas las cosas y callar bocas y avergonzar al diablo una vez más, que se jactaba por mantenerte en una situación tan ridícula. Pero Dios está planificando algo mucho más glorioso. Tenemos al Dios sublime que quiso pasar el ridículo en la cruz desnudo, golpeado, abofeteado, escupido, con corona de espinas, con un manto, como si lo trataran de rey y lo avergonzaban. Pero ¿qué dice Hebreos 12? Despreciando lo oprobio, soportó la cruz. Y poniendo el gozo delante de él, sí, soportó la cruz, para luego sentarse en el trono de gloria. Dios mismo tuvo que pasar ese ridículo, como nuestro verdadero sustituto.
¿Para qué? Para ahora seguir prometiendo a Abraham, a Isaac, la simiente prometida, la simiente por la fe. Y esto, claro, producía risa en Sara, y qué hermoso que, como decías, fue escrita esta secuencia, ¿no? De introspección en el corazón de Sara, de análisis. No es la única vez. Muchas veces cuando aparece Sara en la Biblia, se habla de su corazón, como también en Pedro. Después le invito a leerlo, ¿no? Cuando habla de las mujeres que se ataviaban en su corazón, así como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Sí. Si uno estudia ese capítulo, ve que era en el corazón, no le decía Señor Abraham. No, en su Era corazón. sumisión. Estaba sumisa y dice porque esperaba en Dios, no en su marido. Claro. De hecho, ver los pecados No hay de su nada marido, que esperar de Abraham, nada bueno. De hecho, cuando De nadie puedes cuando esperar estuvieron nada en bueno. Egipto, casi termina Por 2 veces lo violada. Por 2 veces. La obliga a mentir o a decir cosas que estaban al límite de la verdad, ¿no? Pero ella esperaba en el Señor Dios, Jehová. Pero aquí ríe. Muchas veces vemos el corazón de Sara desde cerca. Y ríe y luego miente porque le dice, no, Sí. yo no me he reído. Y Dios le dice, te has reído. Te has reído. Pero bueno, aún así, tenía que pasar esto. Por supuesto. Porque el nombre de Isaac significa sonrisa. Y la sonrisa nos habla de que la obra divina, soberana, del plan de Dios de redención, es toda en sí una sonrisa, aunque por en medio hubieron muchas lágrimas Una y mucho sonrisa dolor. por lo ridículo que parece. Por lo ridículo que parece. Para el hombre natural. La cruz de Cristo, locura. Hmm. Locura. Ridiculez para el hombre natural. Una virgen dando a nacimiento. Imposible para el hombre natural. Ridículo. Ridículo. De locos. Un cuento de niños. Sí. Pero aquí que dice el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nada imposible para Dios, por supuesto. Él ha creado todo, Él es todopoderoso. Y hace a propósito de estas cosas, así como lo vil del mundo elige Él para avergonzar a lo que es, lo que no es. ¿Por qué? Para glorificarse, para que Él esté en el centro, para que nosotros, mirando la obra redentora de Jesús y de Dios, podamos reír con Él, gozarnos con Él, nuestro gozo sea cumplido. Nos produce risa de los medios que usa Dios para glorificarse. Y después de esto, se cierra el telón, se levantan los 2 hombres, no el que se trataba como señor en mayúscula, los otros 2 hombres, y ¡pum! El viento sopla hacia sus pelos, ellos con la mirada cruzada hacia una dirección. Sodoma y Gomorra. Digamos que hasta aquí Dios, Jehová, el ángel de Jehová y estos 2 ángeles han cumplido lo que querían hacer, que era avisarles que van a hacer, ¿no? Y así dice, y levantándose de allí, aquellos varones dirigieron la mirada a Sodoma, y Abraham fue con ellos para despedirlos. Pero antes de llegar ahí, quiero hablar del cuadro que es Isaac de Cristo, porque esta manifestación de avisarles que nacerá pronto es lo mismo que sucede con María y con José, diciéndole que su hijo nacerá pronto, ¿no? No sé si ves la ilustración. Yo lo veo claramente. Bueno, aquí aún no le han dicho el nombre, ¿no? No, el nombre aún no. Pero le está diciendo que dentro de poco... El 10. Volverá a ti sin falta según el tiempo de la vida, ¿no? Sí. Y aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo, y Sara escuchaba Y cuando a María le dijo el ángel que iba a tener un hijo, también dijo, ¿cómo será esto si no han conocido varón? Claro. El otro extremo, ¿no? Una virgen que no había tenido relaciones, que era capaz de dar a luz, porque de hecho después tuvo hijos, sí, pero que era imposible porque no había tenido muy bueno, relaciones. Sí. Y aquí vemos los 2 lados, ¿no? Y vemos el cuadro de que el niño nacerá. El anunciamiento de Cristo lo vemos también por los ángeles, ¿no? Amén. Y ahora sí, ahora vamos a la tercera división, del versículo 16 al 19, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y ahora vemos el corazón de Dios, en algún modo. Sí. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto, tercera división, tú la llamaste. Dios da a conocer su voluntad. Ok. Doblemente.
porque en una escena ya ha puesto clara su voluntad en cuanto a la simiente, y ahora vuelve a repetir lo de la simiente, pero mezcla lo que va a ser el juicio también de Sodoma y Gomorra. Es como que hay una situación de que va a haber un juicio, pero en medio de esto es como, tengo que esconderle algo a este hombre que ya le he mostrado todo. O sea, le he hablado de lo que va a ser el pueblo del cual van a salir de ellos. Le he mostrado ya el plan de redención, le he hablado del sacrificio, le he hablado de tantas cosas. Ahora tendré que esconderle esto, que voy a juzgar esta tierra, ¿no? Entonces, para mí es maravilloso cómo aquí vemos en el versículo 19 algo familiar a lo que va a ser la ley, ¿no? Usa como una sintonía de, nuevamente, andar en la justicia y derecho para que cumpla Yahvé sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Nuevamente vemos como promesas, familiar a Deuteronomio, ¿no? Lo que será Éxodo, a esta forma de hablar a la que ya se dirige al pueblo. Andar en derecho, andar en justicia, andar en rectitud, ¿no? Y también se refiere a este pueblo, el 18, nación grande, fuerte, en él sean benditas todas las naciones. En él, en Abraham. De Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte. O sea, está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue grande y fuerte. Realmente muchas veces era diezmado por juicios, por cautiverios, y muchas veces se mostraba débil, pagano, constantemente, ¿no? Entonces, cuando vemos al pueblo fuerte, ¿dónde lo encontramos? Si aún la iglesia también la vemos débil. Bueno, vemos una vez más la justificación por la fe. Vemos que en Cristo somos más que vencedores. Vemos esa fortaleza de la cual se le habla a Pablo, que es su gracia perfeccionándose en la debilidad, ¿no? Y esa gracia vemos que es el pueblo de Dios que la tiene realmente, ¿no? Amén. En el corazón de cada uno de los escogidos. Muchos piensan que aquí habla de la nación física de Israel. Yo estoy de acuerdo con mi hermano que aquí está hablando de la iglesia. Es indudable, porque aparte habla en el versículo 19 y dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, siendo justicia y juicio. Nosotros sabemos muy bien que la nación de Israel se ha apartado y se apartó muchísimo, tantas veces, ¿no? Volviendo. Sí creo que la nación de Israel tiene bendiciones, tiene promesas y todo, pero es una nación terrenal. Ahora, la nación que bendecirá a todas las naciones es la iglesia, de la cual todos los que somos parte de la iglesia provenimos de todas las naciones. De cada lengua, pueblo, lengua y tribu habrá personas en el cielo, ¿no? Sí. En esto estamos de acuerdo. Lo argumento. Lo que ha dicho aquí en un texto que está Gálatas capítulo 3, versículo 3, que dice así: así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed, por tanto, es serio, o sea, que lo sepas, guárdate esto, por tanto, sabed, por tanto, no son simplezas de que va a decir algo relativo, algo que bueno, que te lo puedes tomar como tú quieras tomártelo, no. Te lo tienes que tomar tal y como la palabra se lo toma. Que lo sepas, que es para ti, que lo escuches, tú que eres ya hijo de Dios, que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre en cuanto a lo que es el nacimiento de la fe que justifica, ¿no? Que sabemos que ya viene desde Adán y Eva, ¿no? Gálatas 3:7. Pero es el ejemplo. Y Abraham tuvo que vivir todo eso para que luego pudiera ser llamado el padre de la fe. Porque vemos que fue muy probada, ¿no? Y el versículo 8 es más claro aún. Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano, como decimos, proclamó de antemano al primer gentil, las buenas nuevas a Abraham. El Evangelio, y serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está maldito todo el que no permanece. Creo que quedó muy claro eso. Perfecto. Quedó muy claro. Podemos ir adelante con el cuarto. ¿Quiere decir algo más de la tercera división aquí? No.
está claro. Si tienen preguntas o dudas, pueden escribirlo. No sé si hay algo, nadie comenta, muy bien. Si quieren comentar en el grupo Facebook, la página Iglesia ABC Suiza, está nuestra hermana Génesis ahí atrás. Pueden poner un pulgar arriba si nos están mirando, si tienen preguntas o compartir algo. Dios, digamos que se deleita en hacer conocer a sus siervos y a sus hijos su decreto, es decir, su voluntad expresada en los hechos que vendrán en el futuro. Justo, ¿no? Este versículo, Gálatas 3:3, sabed, por tanto, ¿no? Ahí está. Y dice, ya no llamaré siervos, sino que os he llamado amigos, ¿no? Porque os he revelado lo que he visto de mi Padre. También en el Salmo dice que el secreto de Jehová es para los que le temen, ¿no? Claramente Dios se deleita en compartir sus propósitos, su voluntad verdadera, revelada con los hechos, lo que se llama la teología su decreto, todo lo que sucederá. Muchas veces Dios lo revela a su pueblo, y hay muchas profecías en las Escrituras de lo que sucederá en futuro. Para que veamos lo ridículo de que hoy los hombres quieren decretar. El decreto de Dios ya está terminado, todo el plan de Dios ya está perfectamente culminado, aunque todavía no sucedió, ya está perfectamente terminado. Y muchas veces Dios se agrada en dar a conocer ese decreto, hasta ciertos puntos. Y así para los no creyentes que no tienen el Espíritu Santo, no pueden ver las realidades espirituales, es imposible verlas. Para los creyentes, muchas veces a causa del pecado o de no buscar a Dios como deberíamos, en oración, en sumisión a su palabra, no podemos verlo, pero cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, se humilla y busca al Señor en oración, en los medios de gracia, Dios va revelando más y más su voluntad. Y es esto lo que hacemos en la oración, ¿no? En la oración buscamos la voluntad no revelada aún de Dios, por hechos que no sabemos qué es lo que Dios quiere. No imponemos a Dios una voluntad, no. Él nos revela su voluntad a través de la oración. Y lo vamos a ver ahora en lo que viene ahora, ¿no? En los próximos versículos. Sí. Desde el versículo 20 vamos a ver oraciones imperfectas de un corazón imperfecto. Ante un Dios perfecto. Ante un Dios con un decreto y un plan perfecto. Amén. Entonces dice así el versículo 20. Entonces Jehová le dijo, después de haber pensado que quería compartirle su decreto, lo que iba a suceder, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Los dos varones, o estos dos ángeles, fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, pregunta el siervo del Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Buscando un modo de intercesión, ¿no? Por Lot. Por Lot, claro, porque estaba allí su sobrino y sus familiares. El justo Lot del cual habla Hebreos. Y Pedro, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Bueno, aquí vemos también la ridiculez de muchas veces de nuestras oraciones, ¿no? Sí. Lo vemos, ¿no? Queremos hacer tratando de convencer a Dios. Queremos hacer matemáticas con el creador de las matemáticas, ¿no? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Obviamente que en Sodoma no había ningún justo, porque no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Pero sí hay personas que Dios ha justificado, así como justificó a Abraham y justificó a Lot. Estamos hablando de ese tipo de justos, no del justo de que son buenas obras, buenas personas. Delante de Dios no existen las buenas personas. Aunque sean buenas delante de los hombres, y hay mejores delante de los hombres que otros, delante de Dios no hay bueno, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Y dice así, versículo 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, al menos lo reconoce, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45.
Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí Qué hermoso 30. que dice, y no te enojes, como diciendo, a ver si se le va a acabar la paciencia, ¿no? La condescendencia. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí A mí esto me 20. pasa, hermano, con mi jefe, que a lo mejor he hecho un plan de trabajo y he pedido unos días libres aquí y allá, y luego hay un cambio de algo y yo digo, wow, ahora volver a la oficina para decirle tal, y le digo, disculpa, no sé qué, mira, ¿me puedes cambiar este día en este? Y él me mira así como diciendo, y claro, antes he orado, ¿no, señor, que me dé este día porque lo apunté mal y es este día que necesitaba y tal, y bueno. Al final muchas veces me lo da, otra vez digo, lo siento, pero ya está todo hecho. Que no siempre que me pasa, ¿no? Pero me siento como Abraham, ¿no? O sea, esa situación de estar, no te enojes, estoy siendo un poco pesado y lo sé, soy consciente. Y muchas veces somos conscientes que somos pesados ante Dios. Por supuesto. Pero es que muchas veces, aun siendo conscientes que somos pesados Cabezotos, en nuestras cabezones. oraciones y en hacer cosas, o no hacer cosas que sabemos que deberíamos hacer, sabemos que ante Dios somos unos pesados. Pero insistimos en Él es oraciones misericordioso. que son claras que no son Él es así, ¿no? misericordioso. Amén. Y esto lo vemos cuando Samuel está llorando por Saúl, que al final Dios le dice, deja de llorar ya por él. Deja ya de llorar, ¿no? Ujú. O cuando David está llorando por el hijo que ha perdido con Betsabé, al final recibe la noticia de que ha muerto y él se levanta, se cambia y listo, se va, ¿no? Y terminamos los dos versículos. Y aquí, el versículo 31, dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20, no lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Al final, y cuando Yahvé acabó de hablar, Abraham, o sea, varón, al cual, primeramente, versículo 1, se le aparece Yahvé a Abraham. Luego alza los ojos y ve a un varón al cual se postra y adora y le llama Adonai, Señor. Después, con este varón empiezan a hablar, y luego se dice que este Yahvé, que aparece en el versículo 1, en el versículo 3, acaba de hablar y se va. Qué hermoso, ¿no? Dios Todopoderoso encarnado, Cristo Jesús, condescendiendo, hablando. Y hablando de varios temas, ¿no? Hablando del pacto, hablando del corazón de Sara, hablando de el juicio, pero luego hablando otra vez del pacto, y luego negociando, permitiendo que el hombre negocie, como Jacob iba a tener el permiso de intentar pelear con Dios, el ángel de Jehová, Jesucristo, ¿no? O sea, cómo Dios nos permite y nos da chances para que nos envolvamos y aun creamos que estamos intentando convencer a Dios y que estamos ganando la partida, para luego cortar y decir, no va por ahí. Pero en medio de este transcurso que ha permitido de hacernos entender, ¿sabes? Que incluso estábamos ganando la partida, el Señor nos bendice, no como nosotros pensábamos, sino como Él lo tenía decretado. Y Él nos va convenciendo a nosotros. Sí. Porque aquí en esa oración Abraham mismo se está dando cuenta Que no habrá 50, que no habrá 40, que no habrá 30, que no habrá 20 y que no habrá ni 10, ¿no? Lo está comprendiendo Abraham. Y cuando después mueran aún la esposa de Lot, ¿no? Aún su sobrina, podríamos decir, sobrina política, creo que sí, sobrina política o sobrina, aún así Abraham comprenderá cuál era el propósito del Señor, ¿no? Y eso lo veremos próxima semana, ¿no? Sí. Ahí también veíamos el decreto de la salvación, ¿no? La expiación limitada. Aquí vemos claramente de cómo la salvación se limita a los que Dios quiera salvar. Amén. Porque, oye, Lot no es que le fuera más justo que ellos porque sí, él vivía con ellos y él prefirió estar allí, fue su iniciativa irse para allí. Pero también fue el justo Lot, también tenía su fe puesta en Cristo, aunque desde un valle de sombra y de muerte constante, ¿no? Esto se parece mucho a las oraciones, Dios salva a todo el mundo. Ya sabemos por la Escritura que Dios no salvará a todo el mundo,
Es una oración equivocada, ¿no? Nosotros podemos orar, Dios salva a todos aquellos que tú quieres salvar con tu gracia, ¿no? Amén. Esta es una oración del mismo tipo, ¿no? No dice a todos. El mismo Abraham ya parte de una idea más sana, porque habla de 50 y probablemente en Sodoma y Gomorra había miles y miles. No sé si llegaba a haber cientos de miles, pero seguramente eran muy pocos, 50 para Abraham. Pero aún así, esa visión limitada era mucho más amplia de lo que Dios había decretado en su propósito, ¿no? Claro. Esto no nos prohíbe, porque Pablo dice a Timoteo que oremos por todos los hombres. Tenemos que orar por cada uno. Si conocemos personas, oramos por su salvación. Pero no sabemos ya por la Escritura que no todos serán salvados. Pero aún Entonces, así aquí tenemos que vemos predicar el Evangelio, a todos. interceder, orar para que las almas el Señor las salve, pero sabemos que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos, Así ¿no? es. Y es claro, en el arca de Noé, que solo 8 se salvaron al mundo antiguo, es claro aquí, en Sodoma y Gomorra, y es claro en lo que dijo Jesús, que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ahí, Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son. los que la hallan. ¿Quiénes son? Aquellos que Dios justifica por su gracia. Y eso no quita que no creamos que Dios puede hacer un avivamiento Por y tocar supuesto, un pueblo entero como hizo en Nínive y en los grandes avivamientos de la historia. lo ha hecho. Pero tampoco quita que no seamos realistas, ya que la Biblia nos marca un matiz muy claro, ¿no? En cuanto a su obra en muchos casos. Entonces, es maravilloso este capítulo, ¿no, hermano? Hermoso. Es un capítulo de transición, podemos ver entre lo que pasó y lo que va a pasar. Sí, de ¿no? transición, exacto. De anunciación. Mm. Veremos la próxima semana la De destrucción puente. de Sodoma y Gomorra, ¿no? Es un Mm. puente, es un bridge. Exacto. Y las consecuencias de las malas decisiones muchas veces, ¿no? Porque ¿Cómo? aquí Lot vemos que va a acabar muy afectado. ¿Hay preguntas, Génesis? No, saludos. Bueno, saludos a todos los que nos saludaron. De varias gente. ¿Cómo quieres resumir este capítulo? Resumirlo como los planes de Dios son sí y amén. En él. En él. En él, Él hará lo que se ha propuesto hacer. Amén. Esto es una esperanza. Y convencerá a su pueblo de sus propósitos y lo compartirá con ellos y nos pondrá una vez más en evidencia nuestra ridiculez y reirá y reiremos con él viendo Amén. sus maravillas, ¿no? Tantas cosas, y siempre veremos su condescendencia aún en las pequeñas cosas de la vida, como puede ser un asado, un grill, que habían hecho aquí, con la manteca, la leche, ¿no? Comer Un aperitivo, estos panes cocidos, lavarte ¿no? los pies. Lavar los pies, las Hermano, cosas pequeñas de la ¿no te vida. ha pasado de tener un accidente torpe así y tú mismo reírte de ti mismo? Sí, por supuesto. ¿No? Yo una vez casi con la puerta del auto solo me pegué en la nariz. Casi imposible. A mí me acuerdo y ibas un tipo con una cicatriz aquí. Puede una ser marca. esa, no sé si tú estabas en la iglesia, creo que no. Abrí la puerta así y no sé por qué no me corrí y me pegué en la nariz. Casi te rompes la Hubiera cara. sido mejor decir que alguien me pegó, porque decir que solo te pegaste con la puerta del auto es bastante Un poco ridículo, ¿no? ridículo. Bueno, he tenido muchas de esas. O cortarme rompiendo algo que ya estaba roto, pero para reducir el vidrio y saber que me voy a cortar y hacerlo lo mismo y cortarme. Y después reírte o no. Llorar, reír, lo que sea. Bueno, así es la vida, ¿no? En muchos casos, y yo pienso que la torpeza está ligada al corazón del hombre Por supuesto. mientras estemos aquí. El consuelo es que Dios siempre, en muchos casos, muchas veces es más para disciplina, ¿sabes? Porque lo torpe, lo ridículo es no reconocer que somos ridículos. Eso, por eso, lo más torpe es Eso- la falta de visión espiritual, lo dice eso- el Salmo 73. Eso, o sea, la arrogancia, el orgullo, la estupidez que tenemos tantas veces, la soberbia, la altivez, la arrogancia, todo esto, o sea, nos lleva a un punto subrealista de lo que realmente somos, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 73, versículo 21 y 22. Dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué? Veía a los impíos que prosperaban. Y él decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el juicio de Dios? ¿Por qué yo no tengo lo que merezco, entre comillas, ¿no?
Y esa es la reflexión que llega cuando se da cuenta que ellos serán juzgados eternamente, ¿no? Y dice, tan torpe era yo que no entendía. Aquí alguien pregunta, ¿pueden explicar la justificación por la fe antes de terminar? Ok. ¿Quién lo pregunta? No aparece el nombre. Ok. Pueden explicar la justificación por la fe antes de terminar. Para eso podemos ir a Romanos capítulo 5. No aparece porque quizás hay gente que comenta Está bien, no hay problema. en otros grupos. Podemos ir al capítulo 5 y después también al capítulo 3. Pero podemos leer el capítulo 5. Pero hermanos, antes de terminar, no hemos terminado. ¿No quieres terminar tú? Estamos terminando ya, ¿no? Vale. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, si miramos un poquito antes, la finalización del capítulo 4, dice así, y está hablando justamente de la historia que estamos contando hoy en algún modo, ¿no? El capítulo 4, desde el versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y ahí va adelante, ¿no? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, es decir, no solo para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Y está hablando de Abraham, justamente lo mismo que estamos estudiando ahora, ¿no? Y estas cosas ya las explicamos en el pasado. Dice, él creyó, versículo 18, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, te lo preguntabas antes, ¿no? Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, y esto es muy interesante, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y antes de explicarlo, podemos leer. Aquí lo tengo. Lo tiene en Romanos capítulo 3, ¿ok? Del 21. Desde el 21 en adelante habla justamente de la justificación. Adelante, hermano. Para responder la justificación por la fe, ya que Mirko aquí ha dado varios matices, lo vamos a leer, ¿no? Lo leemos y después lo explicamos, ¿no? Sí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia divina mediante la fe. La fe es la convicción, ¿no?, de lo que no se ve y la esperanza de lo que se espera, ¿no? La justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías. Para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y ahora, atención, versículo 24. Siendo justificados por su gracia. Gratuitamente, dice la versión Reina Valera, ¿no? Sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. Amén. A quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Aquí vemos varios términos para entender la doctrina de la justificación. Legales, términos legales. La palabra que es clara es la justicia divina mediante la fe.
A través de la obra de Cristo, La fe por medio de Jesucristo. se apropia de algo que no es propio, de algo que no está dentro, de algo que es externo, porque claramente versículos anteriores ha definido que el ser humano está depravado, que en él no hay justicia misma, que la ley habla claramente que es cada uno de los seres humanos, menos aquel que siendo Dios se hizo hombre, cumplió con toda justicia y murió por los pecadores. Cuando un hombre tiene fe, la fe es un don de Dios, por eso después en el versículo 24 habla que somos justificados por gracia, Por su gracia. por medio de la fe. Ujú. El medio Mediante Cristo. El mediante la medio redención. es dado por Dios primeramente por el objetivo, que es Cristo Jesús. Amén. Y esa operación es pura gracia. Es pura gracia. Ahora bien, cuando entendemos la palabra justicia divina, ley, la fe, justificación, gracia, y en el versículo que es maravilloso, en el versículo aquí que habla con el propósito de mostrar siendo justo, también la palabra declarar. Esta es muy importante. Dice en el versículo 26, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo Sigue siendo justo. o el justo. Ojo, ¿Jesucristo es justo o es injusto? Cuando tú siendo pecador, cuando tú habiendo hecho tantas cosas malas, te acercas a Cristo, le pides perdón con fe y Él te perdona. ¿Es justo o es injusto? Un juez al cual tú te presentas con multas, con problemas, a los cuales has agredido a personas, llegas ante el juez, le pides perdón y Él te perdona, ¿sería justo? No, sería injusto. Es por eso que anteriormente he tenido que hablar del sacrificio expiatorio, palabra clave para entender la justificación por la fe, la palabra expiación, la palabra redención. Eso es importante también. Pero también todo esto entra en la palabra declarar. Él, al tú creer en Cristo Jesús, en aquel que siendo justo se hizo pecador, se hizo pecado, se hizo injusto, Él tiene la potestad y la autoridad de a ti pecador, a ti miserable pecador, tú que por la ley de Dios estás condenado ante el Dios santo y justo, te ve ya condenado porque dice que el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Juan 3:18. Tú tienes la responsabilidad de creer en Cristo y Él se ha comprometido a declararte justo. Y todo esto sabiéndolo que es por la gracia de Dios que opera en tu corazón para creer en el objetivo de la justificación, Cristo Jesús. El justo por los injustos. Amén. O sea, un Dios justo ha desarrollado un modo para que Él, continuando a ser justo, pueda declarar a los injustos justos. ¿Cuál es el único modo? El modo es que Él mismo se hiciera hombre, en la persona de su Hijo, el Hijo de Dios y Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomara cuerpo, viviera una vida justa y muriera injustamente y justamente en la cruz, injustamente delante de los hombres, justamente delante de Dios porque cargó el pecado de todo su pueblo. Y eso se llama la sustitución. Eso es lo que Lutero llamó el expiatoria. divino intercambio, ¿no? O fue Lutero, creo que fue, que nosotros lo cantamos, ¿no? El divino intercambio, ¿no? Lo cantamos, ¿no? De la IBI. ¿Cómo puede ser que el Oh, cuán justo gran fuera a morir, misterio. ¿no? Entonces, es un misterio, pero es la realidad. Así la justicia de Dios puede ser satisfecha por la obra de Cristo en la cruz, y Dios mismo paga por el pecado de los que van a creer en Él, y entonces decreta justos a los que son injustos, pero por gracia, por su don de fe, han creído en la obra de Jesucristo. Ese es su pueblo. Y así vienen justificados. Eso es lo que se llama la justificación, es decir, legalmente declarado delante del juez que es Dios, justos, no por una justicia propia, sino por una justicia de la fe en la obra de Jesucristo. Amén. Creo que ha quedado claro. Sí, pero para completar este cuerpo doctrinal, que es la justificación por la fe, tenemos que acabar de leer el 27 y el 28, que dice así:
¿Dónde está pues la jactancia? ¿De qué nos podemos gloriar en todo esto, no? Si es Dios que hace todo, y si es por su gracia, y si todos están bajo pecados, y por la obra de la ley todos están declarados justos, pero Él salva a algunos justificándolos, ¿de qué me puedo vantar yo? ¿De qué puedo gloriarme? De nada. Entonces queda ¿Excluida por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Se ha sobrepuesto ante la ley mosaica otra ley, la de la fe. Amén. La de la fe. Y es más, todos los hombres justos, todos los de la asamblea del Antiguo Testamento, que formaban parte de la familia de la fe, como Abraham y todos esos hombres que andaron por la Como fe, David, como Noé, ellos como Jacob. no ponían sus ojos en la simple obra y el simple mandato, ellos por la fe, viendo la Hebreos 11 lo dice. la obra que veían al Cordero, y por ello eran justificados. Ujú. Porque si no, no hay explicación. ¿Cómo el hombre podía ser justificado por las obras? Aquí dice, es imposible. No. Es imposible. Versículo 28 sigue diciendo, sostenemos entonces, me encanta, cómo es muy pedagógico, ¿no? Sí. Después de toda la argumentación de la justificación por la fe, dice, bueno, vamos a concluir. Sostenemos entonces, como 2 más 2 son 4, entonces dejamos claro que 2 más 2 son 4 y esto es indiscutible y si no te ha quedado claro, arrepiéntete a Cristo porque entonces quieres sustituir la obra de la justificación por la fe por la obra de la justificación por las obras. Más o menos va por allí. Dice, sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Y de hecho en el Antiguo Testamento lo vemos que hallaban gracia. Ya, gracias, exacto. Y aquí el mismo 18.3 dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo. Wow. Es la gracia Había de Dios, gracia en ¿no? el Antiguo Testamento, pero a montones. Como en el Nuevo lo Ninguno hay. podía ser salvado sino por la gracia de Dios a través de la obra futura de Jesucristo en esperanza, creyó en esperanza contra esperanza, leímos antes el capítulo 4 de Romanos, tenía puesta la mirada en la Nueva Jerusalén, habla Hebreos 11, claramente fueron salvados por la fe, que es un don de Dios, por la gracia de Dios, a través de la obra, en este caso, que iba a suceder en la cruz de Cristo. Mira, De dice, Abraham. ¿acaso Él es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ya que hay un solo Dios, el cual declarará justos a los circuncisos a base de fe. O sea, circuncidado, pero tienes que tener fe en Jesucristo igual. Uh-huh. Y por medio de la fe a los incircuncisos Y también. Después va a decir que Abraham no halló la fe, la gracia de Dios antes de circuncidar. Claro. La halló antes de circuncidarse, Claro. no después, ¿no? Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Por la fe que tenemos en Cristo Jesús, nosotros confirmamos toda la ley y los profetas, porque todos ellos señalaban a Jesucristo, por el cual hemos creído por la fe, don de Dios, dado por gracia. Amén. Amado, Maravilloso. No sé si te hemos podido nos responder, estamos yendo muy por las ramas. amigo, pero para nosotros es un deleite no solamente que nos pregunten, sino ¿Más preguntas? No, poder no, no, no. responder. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cerrar. Yo tenía un versículo, hermano. Por eso vamos caminando hacia el final, porque ya queríamos hacerlo 1 hora y ya casi estamos en 2. Era, hermano, ya lo sabíamos. Bueno, no, tenemos que limitarnos. ¿verdad? Isaías 35. Isaías 35, volvemos una vez más a Isaías 35. Y nos vamos despidiendo. Y bueno, antes de terminar oraremos y leeremos. Hermano, ahí hay 11 personas. Hay otra Ahí hay pregunta 11 más. personas hasta el final, ¿eh? Está bien. Hermanos, Gracias por estar ahí. hermanos y amigos que están escuchando, deseamos seguir creciendo todos juntos, conforme al corazón de Dios. Poder deleitarnos ¿Qué dice? más en Cristo y en el Evangelio. Desde YouTube, del versículo 11 en adelante, nosotros podemos no pensar que haya habido diferencia entre la risa de Sara y la de Abraham, capítulo 17, pero aquel que escudriña el corazón vio que una surgía de la crueldad y la otra de la fe. Sara negó haberse reído. Un pecado suele llevar a otro y es probable que no mantengamos estrictamente la verdad cuando cuestionamos la verdad divina. Sin embargo, es el Señor que nos reprende, acusa y lleva al arrepentimiento. Ok, esto parece muy de Daniso como está escrito, ¿no? Sí, pienso Parece que muy de ¿No lo Danisa. dice quién es? Pero sí, hermana, si eres tú o si eres un hombre, no sabemos quién es,
Aquí vemos a alguien que escribe. Tiene pinta de Danisa, ¿sí? Sí, Sí. sí. Muy bien. Totalmente. Quien quiera que seas tú que escribes. Que el Ahí, Señor te ahí les bendiga. confirmo. Gracias por el comentario. Bueno, sí. Sí, había una diferencia. Muchas veces hay diferencias, pero también Sí, vimos en es otro Danisa, momento a es Abraham. Danisa. Exacto. Lo Te conocemos, te confirmo. conocemos. Nos confirman por ahí que es la hermana. Muchas veces vemos, también vimos en pasado en otros programas a Abraham también dudando, ¿no? En algunos momentos. Y en otros creyendo claramente. Sí, ¿Qué querías decirnos, hermano? A ver. ¿Oramos antes de leer? vale. Oramos. ¿Oras tú, hermano? Amado Señor, vemos nuestra ridiculez en este sofá donde estamos sentados, nuestras debilidades, nuestra humanidad. Pero Señor, una vez más, te adoramos y te damos las gracias porque vemos que no se trata de nuestra ridiculez, sino de tu gracia poderosa que nos capacita para que nuestra ridiculez tú seas exaltado, glorificado, reconocido y adorado. Y sabemos que esto entra dentro de tu plan de redención, de darte la gloria a ti mismo. Muchas gracias por haber puesto este tesoro maravilloso dentro de estos vasos de barro que tienden a quebrarse, que tienden a perder su forma inicial, pero que tienden a marcar la identidad de que nosotros somos el barro y tú el alfarero. Gracias, Señor, buen pastor, bendito Jesucristo. Gracias, Señor, perdona todos nuestros pecados, nuestras torpezas, nuestras ridiculezas y aún perdona por el pecado más terrible aún, por no reconocer nuestra ridiculez, nuestra insuficiencia. Perdona por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestra prepotencia. Reconocemos junto a ese anciano estéril, que no sé cómo iba a hacerlo para tener relaciones ya con Sara. Ellos lo veían imposible, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Reconozco junto a ese hombre que soy polvo, Señor, que soy polvo y miseria y que solamente puedo seguir vivo por tu gracia hasta el último día. Señor, gracias por permitir nuestra realidad para que algo mucho más real que nosotros sea manifiesto. Tu evangelio, tu poder, Jesucristo. Gracias, Señor, y una vez más, por favor, sé tú glorificado, exaltado y sigue tú edificando tu iglesia, extendiendo tu reino y haciendo madurar a tu Grey, a tu hermosa esposa, a nosotros. Ayúdanos. En tu santo nombre te lo suplico, Jesús. Amén y gracias una vez más. Gracias. Amén. Bien, Señor. En Isaías 35, para cerrar. ¿Leemos esto? Lo leemos desde la textual. Ok, Es que creo que aquí está la frase que tú quieres. Sí. ¿Cuál sería? Sería esta. Y habrá allí calzado y camino y se ha llamado camino de santidad. No pasa inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe Que sea. que sea, no se extraviará. extraviará. Porque él mismo estará con ellos. Amén. Esto lo predicamos en una predicación a dos, ¿no? Hace Sí. mucho que no hacemos una predicación a dos. Es verdad, hermano. Tenemos que hacerla. Isaías 35, lo leemos. Acompáñennos ustedes y continuaremos orando por tu madre, Danisa, por Guadalupe. Si está allí mirando, que Dios la bendiga Amén. por su salud. Y también por otros hermanos y hermanas en distintos lugares, por Carlos y por demás personas, por María en Colombia. Hermanos, somos polvo. Somos polvo. Y Gracias, Dios- Génesis, por tu ayuda. No sé Gracias, si hay más Señor. Saludos a preguntas. todos. Gracias. Saludos a todos. Dice así: alégrense el desierto y el sequedal. Regocíjese el Arabá y florezca como el lirio. Florezca exuberante y desborde de júbilo. Alégrese y cante alabanzas Porque le fue dada la gloria del Líbano. la hermosura del Carmelo y de Sarón. Sí, ellos verán la gloria de Yahvé. La majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas. Que es lo que Dios hacía con Abraham constantemente, y cuanto más cansada, más arrugada, con más Casi como Parkinson, muerto, dice el con más hermano. Parkinson, Casi como muerto. Afirmar las rodillas endebles.
Decid a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución. La venganza es de Elohim. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos Serán abiertos. Y los oídos de los sordos. destapados. Entonces el cojo, Saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el y desierto. torrentes en el Arabá, La tierra árida se convertirá en lagunas. y el sequedal en manantiales de aguas, Pastizales, juncos y cañaverales. cañaverales, en el lugar donde se tumbaban chacales. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Los de Sodoma y Gomorra no pasaron. Lot sí, Ni siquiera su esposa. ni siquiera su El esposa. que ande por este camino, Por torpe que sea, por torpe, ridículo, seamos. torpe, débiles, torpes, débiles. no se extraviará, no nos La extraviaremos. perseverancia de los santos. El Señor empieza la obra, la perfecciona y la acaba hasta que Él Porque Él vuelve. mismo estará con Con ellos. Y yo mismo estaré con ellos y seré su Dios. Dice. Amén. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni será allí hallada. Para que caminen los redimidos Y los redimidos de Yahvé volverán y entrarán en Sión con gritos de júbilo. ¡Aleluya! Alegría perpetua Coronará sus cabezas y retendrán el alboroto y el regocijo, porque la tristeza y el lamento. habrán oído. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les Aleluya. bendiga. Buena semana para todos. Si vives en Zurich o cerca, Ventaler Strasse 293. nuestra Vente a hermana las Génesis, fiestas del Cordero. Bendito Domingo de 10 y Dios. 30, viernes 20 y 30. Este domingo tenemos Ágape. Comida especial para todos. Bienvenidos. Dios les bendiga. Buena semana.